Hola, buenas tardes. Otra vez es viernes, estamos aquí en el Bar Cristal, gracias a la propiedad que nos deja este espacio para hacer nuestras tertulias. Y hoy tenemos un personaje muy importante, muy singular, porque se preocupa de nuestra salud. Iñaki Miniño. Él nos hablará de cómo utiliza las tecnologías modernas, cómo utiliza la inteligencia artificial y escáneres para detectar enfermedades, anomalías y contaminaciones. Y todo ello pues revierte que nosotros podemos comer unas comidas más sanas, unas comidas, pues unos pescados en mejores condiciones. Pues buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación a participar en esta tertulia en un lugar que además para mí tiene una importancia vital, porque fue el primer café que yo me tomé en Mallorca hace 20 años cuando yo llegué a esta isla que me acoge desde hace tanto tiempo. Pues tenía una reunión aquí enfrente en lo que era el Parque Nacional de Cabrera, que estaba aquí en las oficinas, y aquí desayuné. Y la verdad es que 20 años después, que ya han pasado, pues encantado de sumarme a la tertulia. Bueno, pues básicamente lo que me habéis solicitado es que cuente un poquito qué es lo que estamos haciendo, ¿vale? Bueno, yo primero me presento, yo soy Iñaki Miniño, soy un gallego que lleva aquí 20 años, como os digo, y que bueno, soy de formación biólogo y científico marino, si bien siempre me he sentido muy atraído por el mundo de las tecnologías, el mundo de la ingeniería. Bueno, pues después de muchos trabajos a lo largo de mi vida, al final acabé entrando en una sociedad con un amigo que él es ingeniero, que él está en Vigo, y montamos una pequeña empresa, una pyme que tiene ahora pues casi 18 años ya de antigüedad de edad, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente somos un pequeño estudio de ingeniería que lo que intentamos es desarrollar son herramientas basándonos en tecnologías como puede ser la acústica, la óptica y lo que vendría a ser los electromagnetismos para poder aportar soluciones a diversos sectores. Por ejemplo, uno de ellos es la pesca industrial, otro es la acuicultura, otro es el sector de todo lo que es el mundo de la conserva. En definitiva, intentar mejorar lo que vendría a ser la seguridad alimentaria y algunos otros productos o proyectos que tenemos que tienen que ver con alguna otra parte de lo que vendría a ser la salud, básicamente aplicando estas tecnologías. Bueno, después de 18 años tenemos algunos casos de éxito y lo que tenemos también son muchas maneras aprendidas de cómo no hay que hacer las cosas, ¿no? Pero sí es cierto que somos una pyme innovadora, reconocida por el Ministerio, por algunas comunidades autónomas con unos sellos específicos. Tenemos a día de hoy una serie de patentes que explotamos y que intentamos comercializar. No somos fabricantes, tenemos unos acuerdos comerciales con algunas empresas que son las que fabrican y las que también pues instalan o mantienen algunos de los equipos. Y después de todos estos años pues hemos participado a lo mejor en más de 40 proyectos de innovación en diversas convocatorias públicas. Entonces, bueno, creo que tenemos una cierta trayectoria que nos permite, pues bueno, a la hora de poder ofrecer un servicio a algunas empresas grandes, pues que empiecen a atender a lo que les ofertamos, ¿no? Básicamente somos una plantilla fija de en torno a 10 personas, si bien es cierto que depende de los momentos de los años, de los proyectos en marcha, hemos podido llegar a ser hasta 25 y básicamente personal muy cualificado. A día de hoy básicamente son ingenieros, matemáticos, informáticos y algunos biólogos también. Pero básicamente el personal que ha ido rotando a lo largo de todos estos años es un personal que tiene pues bueno, cierta experiencia. Si bien es cierto que últimamente las nuevas generaciones de chavales que vienen de la universidad vienen ya con un perfil muy adaptado y con una especialización en algunas cosas que antes pues no se venía, ¿no? Todo lo que estábamos hablando antes de la visión artificial, por ejemplo, y de algunas otras ramas, ¿no? También de la informática. Hay chavales ahora mismo que son verdaderos cracks y que realmente se han venido a incorporar a la empresa sumando muchísimo talento, ¿no? Entonces, bueno, yo si queréis os cuento un poquito la
¿Qué tal, Iñaki? Bueno, a ver, vamos a soltar la primera pregunta, que es la que a todo el mundo le voy haciendo un poco porque es un poco la temática que ahora está de moda, ¿no? Y la que me gusta preguntar, y que sé que vosotros pues o lo conoces o la habéis utilizado, y en algún proyecto que hemos hablado, ¿no? Hemos visto, me explicabas, ¿no? Los modelos que utilizáis un poco y cómo lo estudiáis, ¿no? Y es sobre, que ahora está tan de moda, la inteligencia artificial, ¿no? O un algoritmo de inteligencia artificial. Si podrías poner algún ejemplo de cómo lo aplicas, o si lo habéis aplicado, o de cómo lo aplicaríais en algún caso específico, ¿no? A ver si podrías hablar, porque ahora está tan de moda en tema abstracto, pero un poco más específico en algo ya concreto. Pues sí, básicamente el mundo de la visión artificial está evolucionando muchísimo, y cosas que hace unos años eran, impensables poder realizar a día de hoy. Hay cálculos en segundos o en milisegundos que toman decisiones que te ayudan mucho a la hora de tomar un veredicto y decidir sobre algo. Me gustaría poner casos concretos, ¿no? Porque yo creo que es más fácil entender. Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos una máquina que clasifica automáticamente el atún congelado, el atún que viene en una descarga de un barco de pesca, en un contenedor, por especie y por talla. ¿Esto qué significa? Os pongo el ejemplo. Hasta ahora lo que se estaba haciendo era que personas cogieran los atunes que están llegando, los que vienen mezclados, y de repente decir, pues mira, esto es un yellowfin de 5 kilos o entre 5 y 7 kilos, y va a aquel contenedor. El siguiente atún que cogían era un yellowfin, que es otra especie, que a lo mejor tenía 4 kilos, y lo ponían en otro contenedor. El problema es que, primero, eso es totalmente ineficaz, porque hay unas tallas y unos tamaños en los cuales el ojo humano no es capaz de poder determinar con precisión de qué especie estamos hablando, al igual que el peso, que al final, pues al igual que había células de carga para medir pesaje, nosotros lo estamos haciendo con visión artificial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te permite la inteligencia artificial? La inteligencia artificial lo que te permite es, en base a unas primeras características definidas que tú puedes llegar a conocer, como puede ser la diferencia entre estas dos especies, que tiene que ver pues con una diferencia en el tamaño del ojo, o en que la aleta es de una manera determinada, o una distancia que hay desde el ojo, desde la boca a lo que es la cola, tú le das unos parámetros, y esa identificación que a lo mejor mediante la tradicional informática tú eres capaz de determinar y llegar a una precisión del 80%, porque sabes que el ojo entre este y este es significativo, o la relación que hay entre esta medida y esta medida es significativo. La inteligencia artificial lo que te permite es que ella misma te dictamina cuáles son otras muchas características que tú ni siquiera has considerado, y a lo mejor son relaciones que son parámetros matemáticos a nivel de biometría, en este caso, que es lo que estamos hablando con los atunes, que tú no tienes la capacidad de decir, calcúlame esto, sino que ella te está ofreciendo una manera de poder calcular ese cálculo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que esa precisión en el veredicto y esa eficacia a la hora de poder determinar esa especie, de repente, mediante una serie de aprendizajes y una serie de muestras que tú le vas cargando a esas herramientas y una serie de mejoras que ella misma te está proponiendo, lo que hace es que al final se clasifique casi con el 100% de precisión. Entonces, eso mismo lo estamos utilizando, por ejemplo, con olivas, con aceitunas. Tenemos otra máquina que básicamente lo que está haciendo es eso. O sea, nos hemos ido a hablar con un industrial, nos hemos ido a hablar con unos agricultores y nos han explicado que hay olivas, aceitunas de mesa, que tienen diferencias de color. A lo mejor la diferencia de color es algo que nosotros podemos llegar a apreciar, porque ves las que son más verdes, las que son menos verdes y demás, ¿no? Y puedes hacer una gama o un pantone de colores. O la forma, más redondeada, más alargada. Pero hay un montón de otras características que tienen que ver con deformidades, que tienen que ver con defectos, con picadura de una mosca, con temas de manchas, con temas de alambrado, que es otro tipo de característica de las olivas, que tú, con tu vista humana, puedes llegar más o menos a apreciar, pero en el que empiezas a trabajar conjuntamente con la opinión en este caso del agricultor, que te expone, con la opinión de los ingenieros, que te dicen cómo lo tienes que ver mejor, con los expertos en fotónica y con toda la gente de la informática, y al final tú puedes llegar a aportar pues una máquina, como es en este caso, que es capaz de clasificar 5 millones de gramos de olivas, cuando
una oliva pesa 3 gramos, o sea, un montón de olivas por hora, y con unas precisiones absolutas. Y esto es gracias a esos consejos, por decir de alguna manera, que el propio ordenador te está aportando y que tú luego tienes que validar con muchas muestras, ¿no? Entonces, para la gente un poco que no sabe mucho, ¿no?, de la inteligencia artificial, es cómo no es que tú le des unos parámetros de entrada, no es solamente que tú le des unos parámetros de entrada, sino es el proceso de aprendizaje que él va aprendiendo nuevas formas de clasificar y de encontrar maneras de clasificar mejor de las que lo haríamos a lo mejor nosotros, porque solo nosotros tendríamos en cuenta a lo mejor, pues como decías, la distancia del ojo o la distancia de la aleta, etcétera. En cambio, la inteligencia artificial va encontrando nuevas maneras de clasificar y mejorar esa manera. Según lo expuesto, entonces parece que me has dejado alucinado, porque parece que esto es facilísimo, que todo parece que todo se hace casi por sí mismo. Realmente, este equipo que efectivamente que soy 10 o 12 personas, efectivamente, cuando tienen que desarrollar una cosa determinada, efectivamente es tan fácil como más o menos nos vas a entender que es. No, ni mucho menos. Uno cuando viene a contar las cosas que al final salen bien. Las que salen mal muchas veces nos las tenemos que callar, ¿no? Pero los proyectos no son sencillos, ¿no? A ver, cualquiera de estos proyectos que os cuento requieren o han requerido mucha inversión, mucho tiempo y también cierto talento por parte de los desarrolladores, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que sí es verdad que últimamente hay unas herramientas que ayudan mucho a todo esto, ¿sabes? Entonces, hace 15 años hablar de determinados proyectos, como por ejemplo el tema de la determinación del anisakis en filetes, pues a lo mejor era una universidad o tendría que haber sido un centro tecnológico quien a lo mejor tiene que hacer frente a esos estudios. Hoy, una pyme, como es nuestro caso, con ciertos apoyos y con un poco de inversión, puede llegar a desarrollarlo. Ahora bien, hay una parte importante de todo esto, que son las cantidades de muestras que se tienen que analizar. Es decir, para poder determinar esas olivas o esos atunes o esos filetes, tienes que tener acceso a muchos. Entonces son muchas horas las de etiquetar, las de catalogar, las de poder observar, vamos a mejorar esto, vamos a mejorar aquello. Es decir, lleva su trabajo, ¿no? Pero sí, afortunadamente yo creo que hoy en día la tecnología de las que estamos hablando vienen para quedarse y vienen para ayudar sobre todo. Bueno, ya que a mí me preocupa más no el aspecto físico de los atunes, de los peces y todo esto, que está muy bien separarles por kilos o por especies, sino más el aspecto alimentario, en cuanto si se puede localizar también si esos atunes o cualquier otra especie se puede comer con todo género de garantías en las personas. Aparte del anisakis, pueden tener también que si unos tienen mercurio, que si otros tienen metales pesados, a ver si eso también lo podéis determinar o simplemente os dedicáis al proceso de aspecto físico. Pues es una pregunta muy interesante, ¿vale? Primero hay que decir lo siguiente: vivimos en un país que es un lujo poder comer pescado, ¿vale? Eso lo tenemos que poner siempre por adelantado, ¿vale? Y vivimos en un país donde la seguridad alimentaria se toma muy en serio, ¿vale? Aparte de los ministerios, hay unas agencias que se preocupan porque cualquier cosa que nos vayamos a llevar a la boca, en este caso el pescado, venga con todas las garantías necesarias. Desde la que vendría a ser la red o el barco a la mesa. O sea, ahí hay una trazabilidad que se está llevando y hay unos controles de diversa metodología que al final garantizan que el producto que vayamos a comer esté con todas las garantías, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que de vez en cuando ocurren cosillas y ahí es donde la tecnología pues, puede venir a ayudar, ¿vale? Nosotros en este caso sí es cierto que hemos trabajado con grandes empresas en ayudar mediante el desarrollo de tecnologías de visión, que pueden ser pues, desde el uso de la ultravioleta, el NIR o incluso la hiperespectral, a poder garantizar la calidad de un producto, ¿vale? Hay cosas
que se determinan ya con maquinaria que existe, como por ejemplo el tema de los rayos X, para el tema de los metales, y casi toda la producción que nos comemos al final ha pasado por un escáner, ¿vale? de rayos X en este caso. Pero hay otros productos que tienen que ver, por ejemplo, con plásticos o con papel y demás, que también puede ser un cuerpo extraño dentro de un filete, por ejemplo. Puede ser una espina, puede ser en un momento determinado pues, un trozo pues, del gorro de un operario. O sea, hay una serie de elementos que no tendrían que venir dentro de nuestros productos cuando al final nos los llevamos a casa, ¿no? Y en ese sentido es cierto que hemos trabajado en algunos desarrollos que tienen que ver con lo que vendría a ser el cierre de las latas, o por ejemplo con el estudio de lo que es la histamina, que es una problemática añadido al tema de la conserva. ¿Cuál es esto? Perdona. Bueno, en un momento determinado hay determinados afloramientos, por decirlo de alguna manera, algunas sustancias que no deberían de poderse envasar, ¿no? Entonces, es cierto que cada vez más la industria está más vigilante de cómo las nuevas tecnologías pueden aportar a mejorar pues bueno, lo que vendría a ser la seguridad alimentaria, que repito una vez más, en nuestro país, afortunadamente, salvo casos aislados, ocurren, ¿no? Pero ahí sí, hay un campo estupendo, y no solo con el tema de lo que serían los problemas, sino también las calidades. Porque a día de hoy ya hay tecnologías de visión que te permiten definir, pues por ejemplo, niveles de grasa de los alimentos, o en un momento determinado poder analizar una manzana y no solo verla por fuera como hace el ojo humano, sino ser capaz de decir, pues mira, está golpeada, hoy todavía no se ve ese golpe, pero dentro de un día o dentro de dos, aquí va a haber una parte que ya nos está cantando esta cámara o esta imagen que eso puede ocurrir, ¿no? Pues nada, a seguir trabajando. Pues muchas gracias. Bueno, pues repito, buenas tardes. Buenas tardes. A mí me gustaría que nos dijeras un poco cuál es tu aportación en todo esto en concreto y si tienes alguna cosa curiosa, alguna anécdota o algo que señalar que te merezca a ti interés. Pues buena pregunta, a ver. Bueno, pues, a ver, ¿qué es lo que yo puedo aportar? Pues es una pregunta un poco... Lo que puedo aportar es constancia. Yo creo que cualquier pyme o cualquier autónomo en este caso que quiera de alguna manera venir a aportar algo, tiene que tener claro que esto es una carrera de largo recorrido. Si tienes las condiciones de que gente confíe en ti, si no, ya apague vámonos, y más en este país, lo digo claro. Es decir, yo creo que a día de hoy el I+D es algo que mucha gente pone en boca, pero que yo creo que todavía la gente no es consciente de lo que supone. Es decir, durante muchos años nosotros hemos intentado llamar a la puerta de algunas empresas que, bueno, decían ¿qué están haciendo? Esto parece interés y tal, pero no había cierta respaldo, ¿no? Te lo tienes que ir ganando poco a poco, ¿no? Y cuando una empresa al final abre tus puertas es muy exigente porque lo que quiere son cosas que funcionen al 100% y que ya se puedan comprar. No les hables de desarrollos. Ellos tienen líneas, tienen una manera de trabajar y lo tuyo tiene que venir a sumar, pero en cierta medida no les gusta la prueba y el error. El método científico clásico quieren que te lo pagues tú, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que ha habido una parte de trabajo que hemos podido desarrollar gracias a la confianza que nos ha podido dar, y a lo mejor eso es un poquito lo que yo he podido aportar más dentro de lo que es el mundo de mi empresa, porque evidentemente luego hay unos programadores y una gente mucho más técnica y cualificada que yo, ¿no? Ahora bien, yo creo que después de estos años, si yo me siento, que a veces me ocurre y mentorizo a algunas startups o gente más joven o gente que viene con unas ideas pero que no es capaz de buscarle la salida, creo que sería importante empezar a entender que todos estos cambios que se están intentando promulgar y cambiar al final nos afectan a todos, y que si a día de hoy pues hay unas nuevas tecnologías que puedan ayudar a mejorar nuestra vida, pues a lo mejor tenemos que darle la oportunidad a esos chavales, a esa gente que está intentando cambiar las cosas, ¿no? Entendiendo que claro, que hay que hacer las cosas bien, de una manera seria y demás, ¿no? Pero yo siempre intento que se valore más lo que significa innovar, porque innovar es complicado desarrollar, muchas veces se desarrolla y no se llega
a los objetivos que a lo mejor inicialmente que se habían planteado. Es muy caro, porque hacer cosas nuevas es ir a veces en contra de lo que es la corriente. Y luego hay otra parte que además también hay que explicar, que una cosa es que tú tengas un desarrollo o una patente y otra cosa es que la puedas comercializar. El mundo de la distribución, el mundo de la fabricación, el mundo de la oportunidad comercial, a veces es mucho más caro que la propia inversión que tienes que hacer para llegar a una solución de algo. Yo sé que hay barreras, ¿eh? Sí, bueno, no es fácil. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta va un poco ligada con el sector de automoción, que es al que yo me dedico, y es ¿cómo ves tú que se podría aplicar las tecnologías de inteligencia artificial al sector de automoción en cuanto a no solamente ya la venta de vehículos, sino la postventa en los talleres, etcétera, etcétera? ¿Qué campos ves tú ahí posibles para trabajar y para mejorar la eficiencia de los trabajos de taller y la venta de vehículos? Pues mira, es una pregunta también muy interesante. Nosotros físicamente estamos en Vigo, la empresa está allí. Allí, como sabes, está Citroën y hay un centro tecnológico específico sobre la automoción, con los que nos llevamos muy bien, pero nos roban muchísimos trabajadores, lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque justamente en los últimos años está habiendo un boom de lo que vendría a ser el uso de la inteligencia artificial en el mundo de la automoción, en los coches, ¿no? Si bien, básicamente, en lo que es la fabricación de coches. Por esto esta pregunta me parece muy chula en ese sentido. Sinceramente, yo creo que a día de hoy todo lo que tendría que ser la búsqueda, porque ya hoy en día todos los coches tienen sus centralitas, tienen sus diagnósticos y demás, pero la ayuda a lo que vendría a ser los talleres, de cómo aplicar esos defectos a la hora de localizar piezas, de instalar equipos, en un momento determinado incluso de los sensores, porque hoy en día hay muchísimos sensores introducidos dentro de un coche, que algunos son incluso ópticos. Entonces yo creo que ahí cabría la posibilidad de introducir determinadas redes, determinados sistemas de inteligencia artificial que podían ayudar ya no solo a lo que es el fabricante, sino al propio usuario dentro de lo que vendría a ser un taller, ¿no? O una cadena de talleres. Evidentemente también todo lo que tenga que ver con la descontaminación de los coches, porque a día de hoy, pues bueno, muchas veces en los propios talleres tienen sus gestores autorizados de residuos y demás, y todos cumplen con una serie de normativas, pero muchas veces, a lo mejor aplicando determinados sistemas de visión, se podrían separar de manera ya componentes, los que son el aluminio con aluminio, el otro con otro. O sea, creo que viene una revolución y a ver, no he analizado ni soy experto concretamente en esto, ¿no? Pero sí me parece que el mundo del coche, o sea, después de lo que vendría a ser el uso, pues por supuesto, armamentístico, médico y demás, la aviónica y el mundo del coche, yo creo que es o sea, pionera en muchas de estas cosas y sin duda aplicaciones como las que estamos hablando, vamos, las están trabajando seguro. Muchas gracias. A ti. Bueno, has hablado de que detectáis anisakis, de que detectáis elementos defectuosos o situaciones un poco extrañas o no correctas en la clasificación, pero ¿qué hacéis con todos estos desechos? Hoy en día está en un candelero eso de echar el anisakis al mar, de retirar el resto de la pesca que no se quiera también al mar. ¿Cómo lo hacéis? Pues esto es un poco el caballo de batalla que tenemos desde el año 2004-2005, ¿vale? A ver, el anisakis es un parásito que siempre ha estado en el mar, ¿vale? Lo que pasa que nunca a niveles tan grandes como los encontramos ahora mismo, ¿vale? Y aunque seguro que hay otros factores que puedan afectar, como puede ser pues, el cambio climático, la temperatura del agua, el cambio de corrientes y demás, lo que está comprobado que hay una praxis, una práctica que es la evisceración y el tirar las vísceras de vuelta al mar, que lo que han hecho es aumentar de manera exponencial la presencia de anisakis en los pescados, ¿vale? Porque básicamente lo que se está haciendo en algunos caladeros es pescar un pescado, quitarle las tripas y esas tripas tirarlas al mar. En las vísceras es donde se concentra la mayor parte de los gusanos, de los anisakis, de las larvas, ¿no? Que lo que intentan hacer es buscar un hospedador nuevo, y en este caso pues hay otro pescado que se lo come o lo que sea. Cuando nosotros nos llevamos el pescado para casa, muchas veces el anisakis ha migrado al músculo de ese pescado, con lo cual, pues bueno, desafortunadamente hay que limpiarlo bien, estar un poco pendiente de todo esto. Vale.
nosotros se nos ocurrió el romper esa cadena. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Gracias a unos estudios que desarrollamos con el CSIC y con algún otro organismo de investigación, lo que hicimos fue desarrollar una máquina que instalábamos dentro de lo que es el barco de pesca para que todas esas vísceras que después de manipular el pescado se iban a devolver al mar, pasasen por nuestro equipo. Y ahí lo que se hacía es, se aumentaba de temperatura mediante pues bueno, una serie de radiaciones, microondas y una serie de cuestiones de carácter técnico, y entonces se inactivaban, o sea, esas vísceras se podían devolver al mar y podían ser comidas por otro merluza, por otro pescado, sin ningún problema de infectarse, ¿no? Entonces, bueno, ahí afortunadamente pues, se nos dio la oportunidad de validar esto en unos proyectos europeos. Ahí tuvimos la oportunidad de ir a Bruselas a exponerlos. Tuvimos la voluntad por parte de la Administración de financiar la incorporación de algunos primeros prototipos que se fueron evolucionando en el tiempo. Y a día de hoy, pues afortunadamente hay un proyecto que está liderando el CSIC con una encomienda de gestión por parte de la Secretaría General de Pesca para validar y en menos de 2 años sacar una normativa para poder instalar estos equipos, no solo nuestros, sino otros que puedan surgir con otras tecnologías, para que toda la víscera que vaya al mar vaya tratada y que de manera exponencial, al igual que en su día subió, pues disminuya y al final se pueda comer un pescado con las mismas garantías que está el de hoy, pero con mucho más conocimiento de que no hay una afectación. Y ahí van estos dispositivos puestos, que lo que tienen son unas tolvas donde vuelcan todas las vísceras, y esto aquí, bueno, automáticamente hay un proceso donde irradia. Bueno, pues nada, estaba comentando aquí un poquito lo que es el desarrollo que hemos hecho. Bueno, esto básicamente es un equipo que se instala en el parque de pesca y aquí, pues bueno, los operarios que van recogiendo y limpiando los pescados, pues lo que hacen es vierten de manera manual o automática a unas tolvas, donde luego eso está todo sensorizado y demás, y lo que hace pues es a lo que sería el corazón, propiamente el motor de lo que sería el sistema. Ahí es donde se irradian y donde las vísceras al cabo de unos minutos alcanzan una temperatura y automáticamente luego son expulsadas al exterior de lo que es el barco, pudiendo devolverse al mar, ¿no? Entonces, bueno, esto es uno de los modelos. Tenemos varios modelos en función de las tipologías de la flota, pero claro, no es lo mismo un barco de palangre que un barco de arrastre. Que esta misma mañana hablaba con una gran empresa de Galicia que tiene muchos barcos en la zona de las Malvinas, y allí se han puesto muy pejigosos con todo esto, y bueno, les hemos expuesto unos desarrollos, pero ya con barcos de 80-90 metros, que esto es algo muchísimo mayor, ¿no? Pero bueno, la tecnología es la misma, la aplicación es la misma, y el objetivo al final pues es que la flota pueda estar faenando, trayendo los pescados de cada vez pues con mejor calidad. Bueno, ahora la pregunta un poco más a nivel de cliente, ¿no? Hemos visto toda la tecnología, todas las posibilidades, etcétera, pero cuando un cliente, una persona, alguien tiene una idea, ¿no? O algo abstracto, ¿no? Como siempre sabemos que hay que aterrizarlo, eso. ¿Cómo lo acompañáis porque claro, partimos de la base de que hay alguien que tiene alguna idea, quiere conseguir algo, pero no conoce toda la gama de posibilidades, ¿no? ¿Cómo lo acompañáis? ¿Cómo hacéis un poco para aterrizar esos proyectos, ¿no? ¿Qué cositas o trucos utilizáis, ¿no? Sí, a ver, nosotros afortunadamente, después de estos años, lo que tenemos es una participación muy activa con asociaciones sectoriales, es decir, participamos de plataformas tecnológicas, de asociaciones, de clústeres, de sitios donde muchas veces se concentra el conocimiento de una área temática en concreto, y muchas veces las necesidades surgen de sus asociados, o sea, de pues una empresa de acuicultura que quiere hacer tal cosa, o una empresa de pesca o una de conserva que quiere hacer tal. También es cierto que a veces te llaman, o en un foro o lo que sea, particulares, que vienen y dicen, pues mira, es que mi cuñado tiene una explotación de naranjos y, joder, es que esto se puede aplicar al mundo de... Mira, el otro día empezaba una relación con una gente, encantadores, que están ahora metidos con el tema de la cría de insectos, ¿vale? Que es un negocio que viene para quedarse y para crecer mucho a lo largo de los próximos años, porque todo lo que hace falta ahora mismo es alimento, hace falta proteína, ¿no? Entonces, es un sector
que viene de fuera, que tiene mano de obra que requiere de personas, pero que todavía no está tecnificado. Entonces muchas veces era esto, ¿cómo le acompañas a esta gente que tiene una necesidad concreta que muchas veces ni conoce, simplemente quiere dar solución a un proceso que ahora mismo está siendo inefectivo, ¿no? Que no está siendo lo suficientemente efectivo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero, trabajar con ellos en exponer y en explicar perfectamente cuál es la necesidad. Hay que tener claro, o sea, no pueden ser horas, pero al final hay que tener un documento sintético que te exponga la necesidad concreta. Luego ver qué aplicaciones tecnológicas pueden ayudar a dar respuesta a eso. En ese caso, muchas veces lo que viene muy bien es la comparativa. ¿Por qué? Porque a lo mejor no está desarrollada, y pongo un ejemplo tonto, ¿no? La máquina para las naranjas, pero está para los limones. Entonces, oye, vamos a ver si hay algo de limones que podamos aplicar a la naranja. Oye, que no, nos metemos. Y sobre todo, yo lo que creo que es muy importante es que la persona que realmente ha detectado esa necesidad se sienta implicada en la solución, ¿vale? Porque si te ven como una empresa de ingeniería, los listos que vienen... No. El que ha detectado la necesidad eres tú. Tú sabes cómo se puede hacer ese proceso. A lo mejor no lo sabes explicar, a lo mejor no sabes cuál es la mejor manera de hacerlo, pero tienes claro que si esto se hiciese de otra manera, eso va a ser una mejora. Con lo cual, primero que hay que venir es con las orejas muy abiertas, con ganas de trabajar, y a partir de ahí, evidentemente, pues hacer un buen grupo de trabajo, ser capaz de ese problema grande de partirlo en trozos pequeñitos, o sea, una metodología, ¿no? Pero básicamente yo creo que lo que hay que hacer es colaborar con estas personas que son capaces de haber detectado una necesidad. Entonces, claro, sería interesante que todo el mundo, ¿no?, reflexionara un poquito sobre todo los que van llevando procesos automatizados, etcétera, darle algunas vueltas de cómo a lo mejor podría la inteligencia artificial o empresas como la tuya, ¿no?, en este caso, podría ayudar a mejorar los procesos, que incluso al mejorar el proceso, pues, aunque él no vea cómo se puede hacer, ¿no?, pedir asesoramiento, ¿no?, en este caso, porque esto podría ayudarle, pues, a reducir costes, a aumentar beneficios, a mejorar eficiencias, ¿no? Sí, de hecho, no solo eso, sino que vas a conseguir tener una plantilla, por ejemplo, si es un trabajador el que aporta esa idea, mucho más feliz. Va a tener un trabajo que se va a hacer de una manera mejor, incluso a lo mejor es una mejora que tiene que ver con la seguridad laboral, con lo cual puedes evitar accidentes, una serie de cosas. Entonces, yo creo que ya hay programas dentro de las grandes multinacionales que apoyan a que los propios trabajadores sean los que den las pistas de por dónde se tiene que ir, ¿sabes? Pero sí, vamos, yo creo que es muy importante esto. En relación a lo escuchado hasta el momento, entonces se supone que todos los estudios, y hasta ahora lo hemos podido comprobar, todos los estudios para hacer unas cosas determinadas siempre han sido para llegar a un buen fin. A veces se han equivocado, pero normalmente para haber decidido siempre la parte positiva. Y ahora hago una comparación. ¿Cómo puede hacer un estudio un señor que le pagan las naranjas a 30 céntimos? No digo las naranjas, también podríamos tocar cualquier producto que hay en existencia. ¿Cómo él se puede atrever? Las ideas son muy buenas. Supongo que para mejorar sería fabuloso para cualquier señor que se dedica a una cosa determinada. Pero, ¿qué ayudas puede tener esta persona? ¿Qué posibilidades tiene para poder desarrollar lo que él tiene pensado? Pues esto que acabas de comentar es que es clave. Es decir, un país como nosotros, que necesitamos estar ahora mismo compitiendo con todo el mundo, lo que requiere tener es recursos para poder competir en igualdad de condiciones que otros. O sea, cuando hablamos de las inversiones en I+D, España está a la cola. Entonces, ¿por qué? Porque a veces los sectores no son lo suficientemente fuertes, y cuando al final es lo que tú comentas, resulta que el que quiere cambiar un modelo no tiene recursos casi para subsistir, no se puede plantear una inversión. Entonces, es verdad, a veces acabamos comprando tecnología de terceros o cosas que otros terceros de fuera vienen y nos los quieren aportar, porque no hemos sido capaces. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. O sea, en España tenemos una flota pesquera grandísima, pero no hacemos un walkie-talkie. Entonces, ¿qué sentido tiene, no? O sea, al final
Pues sí, es una verdadera pena, pero es verdad. Muchas veces aquí yo en Mallorca he hablado con alguna gente de agricultura para intentar hacer cosas y dicen, sí, pero mira, mi situación es esta. Entonces, claro, no es fácil. Hay ayudas, hay algunas ayudas, pero muchas veces los procedimientos para llegar a esas ayudas no son sencillos. Hay mucho trámite, te pueden ayudar a determinadas cosas, pero tienes que conocer ese lenguaje, ese camino. A veces te dan unos recursos, pero ya cuando has desarrollado la idea, te has gastado todo el dinero y a lo mejor 1 año o 2 años después vienen y te dan una parte. Claro, eso a lo mejor una gran empresa se lo puede permitir, pero pequeñas empresas, autónomos y demás, pues es complicado, ¿no? Bueno, voy a poner cuidado.